Hay silencios que gritan más que cualquier palabra. ¿Alguna vez sentiste que tu vida, aunque cómoda y estable, estaba desprovista de algo esencial? Que la rutina, por más segura que fuera, te dejaba un vacío que ni el amor más sólido podía llenar. Esa sensación de que quizás la verdadera conexión se había extraviado en el camino. Imagina que en medio de ese vacío, justo cuando la soledad amplifica cada eco en tu hogar, surge una conexión inesperada, una chispa tan profunda y prohibida que te obliga a cuestionar cada pilar de tu existencia. Prepárense para sumergirse en una historia donde los límites invisibles se difuminan y el corazón despierta ante lo inconcebible, revelando verdades que nunca creíste buscar. Pero antes de adentrarnos en este laberinto de emociones, quiero saber desde dónde me acompañan. Cuéntame en los comentarios, ¿desde qué ciudad nos estás viendo y qué hora es ahora mismo para ti? Y si estas historias que tocan el alma y nos hacen reflexionarte atrapan, te pido un favor enorme. Suscríbete a este canal. Nuestra meta es alcanzar los 5.000 suscriptores, y cada uno de ustedes es fundamental para lograrlo. No olvides dejar tu like si el video te gusta y compartir tus pensamientos en los comentarios. Tu apoyo y participación nos ayudan muchísimo a seguir creando contenido. Chicas, no sé ni por dónde empezar. Siento que tengo un nudo acá en el pecho que me asfixia, una cosa que me quema por dentro y que necesito soltar antes de que me consuma por completo. Llevo días, no semanas, con esto carcomiéndome el alma. Pero lo de ayer fue el punto de quiebre. Siento que mi vida, la que conocía, se partió en dos. Y lo peor es que no sé si quiero volver a unirla. Me van a juzgar, lo sé. Y tienen todo el derecho. Yo misma me juzgo cada segundo. Pero necesito que me escuchen, aunque sea en este espacio anónimo, como una especie de confesión pública que aligera un poco el peso. Porque no se lo puedo contar a nadie más. Absolutamente a nadie. Mi matrimonio con Ricardo, ¿cómo decirlo sin que suene a cliché de telenovela? Es estable. Sí, esa es la palabra perfecta. Estable. Cómodo. Predecible. Llevamos 15 años juntos, casi 20 desde que nos conocimos. Tenemos una casa bonita. Una vida decente. Sin grandes sobresaltos. Y ahí está el problema, ¿saben? Sin grandes sobresaltos. Sin grandes emociones. Sin grandes... nada. La pasión se fue evaporando. Poco a poco. Como el agua. De un vaso olvidado al sol. No hubo una pelea terrible. Ni una traición evidente. Solo un silencio creciente. Una distancia que se fue instalando entre nosotros como una capa de polvo invisible pero omnipresente. Nos movemos por la casa como compañeros de piso educados, compartiendo el mismo techo, la misma cama, pero con mundos enteros de por medio en nuestras mentes. Nos preguntamos cómo estuvo el día, hablamos de facturas, de la compra, del coche, pero las conversaciones profundas, esas que te hacen sentir que eres vista, que eres escuchada, que tu alma se conecta con la de otro ser humano, esas desaparecieron hace mucho. Yo me acostumbré, o eso creía. Me convencí de que así era la vida de los matrimonios de tanto tiempo, que la chispa se apaga, que el amor se transforma en otra cosa, en compañerismo, en costumbre, y trataba de llenar ese vacío con otras cosas. Mi trabajo, mis amigas, mis hobbies. Me decía a mí misma que era suficiente, que tenía suerte de tener una vida tan tranquila y segura, pero la casa se sentía cada vez más grande, más vacía. Los silencios antes reconfortantes ahora resonaban, amplificando mi propia sensación de soledad. Había noches en las que me acostaba junto a Ricardo y sentía una punzada, una angustia profunda de que la vida se me estaba yendo entre los dedos, que la mujer vibrante que alguna vez fui, la que soñaba y sentía con intensidad, se había quedado dormida, o peor, había desaparecido. Y justo en ese escenario de mi vida, de esa rutina adormecida, llegó él.
Don Joaquín, el padre de Ricardo. Sé que suena a chiste malo, a algo sacado de una serie de televisión barata. Pero no lo es. Es mi realidad. Ricardo tuvo que viajar por trabajo. 3 días fuera. Normal. Ya había pasado otras veces. Pero esta vez, su padre don Joaquín, que vive en otra ciudad, vino de visita. Y justo coincidió con el viaje de Ricardo. Mi esposo, con su habitual practicidad, le sugirió a su padre que se quedara en casa para no gastar en hotel. Y don Joaquín, con esa sonrisa tranquila y esa mirada serena que siempre tiene, aceptó. Al principio fue normal. Conversaciones cotidianas, anécdotas de familia, cenas tranquilas. Don Joaquín es un hombre mayor. Debe rondar los 65, casi 70, pero es de una elegancia discreta, de esos hombres que envejecen con dignidad, con el pelo cano bien peinado, siempre impecable en su vestir. Una voz suave, grave. Es muy diferente a Ricardo. Ricardo es más enérgico, ruidoso, práctico. Don Joaquín es contemplativo. Escucha más de lo que habla. Y cuando habla lo hace con una sabiduría que te desarma. Los primeros 2 días de su estancia con Ricardo ya de viaje fueron de una cordialidad casi formal. Nos sentábamos a cenar. Hablábamos de noticias, de cosas triviales. Pero había algo en su presencia, en su manera de mirarme, que empezó a inquietarme. No era una mirada lasciva, no. Era una mirada atenta, como si realmente me estuviera viendo, no solo a la esposa de su hijo, sino a mí, a Valeria. Algo que no sentía desde hacía mucho tiempo. Y entonces llegó ayer, el día que lo cambió todo. Me desperté temprano como siempre. La casa estaba en silencio. Solo el zumbido lejano de la nevera. Un silencio diferente al de los días en los que Ricardo estaba. Este silencio tenía una presencia, una expectativa. Bajé a la cocina. Preparé mi café. Don Joaquín ya estaba allí sentado en la mesa leyendo el periódico con sus gafas de lectura en la punta de la nariz. Levantó la vista cuando me oyó entrar, y una sonrisa suave, casi imperceptible, se dibujó en sus labios. «Buenos días, Valeria», dijo, su voz resonando en el silencio de la mañana. Era una voz que me envolvía. Me hacía sentir algo no sé reconocida, quizás. «Buenos días, don Joaquín», le respondí, el corazón ya empezando a latir un poco más rápido. Me serví el café, el vapor subiendo hacia mi cara. Me senté frente a él al otro lado de la mesa. La luz de la mañana entraba por la ventana bañando la cocina en un tono dorado. «¿Dormiste bien?», preguntó bajando el periódico y posando su mirada en mis ojos. No era una pregunta de cortesía vacía. Sentí que realmente quería saber. «Sí, gracias». «¿Y usted?» «Como un tronco», respondió, y soltó una risita suave. El aire de esta casa es diferente, más tranquilo, aunque la ausencia de Ricardo se siente. «¿Eh? La casa parece más grande sin él». Y ahí fue. El gatillo. Esa frase tan simple, tan inocente, me golpeó justo donde más dolía. La casa parece más grande sin él. Sí, esa era la verdad. La casa era un eco de mi propia soledad, amplificada por su ausencia. Y al mismo tiempo, con don Joaquín allí, los silencios no eran tan vacíos. Eran diferentes. Llenos de una tensión tácita, de una curiosidad mutua. No supe qué responder. Solo asentí tomando un sorbo de café. Él me siguió mirando. Esa mirada profunda que parecía ver a través de mis capas directo a mi alma. A veces continuó su voz bajando un tono, casi un susurro. Los silencios dicen más que las palabras. No creé, mi corazón dio un vuelco. Era como si hubiera leído mis pensamientos, como si hubiera entrado en mi cabeza y hubiera confirmado lo que yo sentía sobre mi matrimonio. Me sentí expuesta, pero extrañamente no de una manera incómoda. Era como si alguien por fin me entendiera sin necesidad de que yo dijera una sola palabra. Supongo que sí logré articular.
Mi voz apenas un hilo. La vida dijo, y apoyó los codos en la mesa mirándome. Fijamente tiene una forma curiosa de pasar desapercibida cuando uno no está atento. Nos sumergimos en la rutina, en las obligaciones, y de repente miramos hacia atrás y nos damos cuenta de que hemos dejado pasar tantas cosas, tantos sueños, tantas posibilidades. Sus palabras eran como dardos cada una, impactando en el centro de mi alma. Era como si hubiera puesto voz a todos los pensamientos que yo había estado reprimiendo durante años, los sueños perdidos de una Valeria más joven, más apasionada, más viva. ¿Y cómo se está atento, don Joaquín? Le pregunté, mi voz casi suplicante, como si él tuviera la clave para despertar esa parte de mí que creía muerta. Él sonrió de nuevo, esa sonrisa que no llegaba a ser una carcajada, pero que llenaba el espacio con una calidez inusual. Esa es la pregunta que nos persigue toda la vida. No. Creo que se está atento cuando uno permite sentir, cuando uno no le tiene miedo a lo que el corazón le dice, por muy inesperado que sea. Un escalofrío me recorrió la espalda. Sentí el rubor subir por mis mejillas. Inesperado. Sí. Esto era más que inesperado, era impensable, prohibido, y sin embargo cada palabra que salía de su boca, cada mirada me arrastraba más y más hacia un abismo que me asustaba, pero al mismo tiempo me atraía con una fuerza magnética. El resto de la mañana transcurrió en una especie de neblina. Intenté concentrarme en mis tareas de la casa, pero mi mente volvía una y otra vez a la conversación. Cada vez que don Joaquín se movía por la casa, cada vez que nuestras miradas se cruzaban, sentía una electricidad en el aire, la tensión se acumulaba. Podía sentirla en la punta de mis dedos, en la base de mi nuca. Al mediodía don Joaquín sugirió que preparáramos el almuerzo juntos, así no se aburre sola, y yo le ayudo con lo que pueda, dijo. Mi corazón dio un brinco. Sabía que era una mala idea, que esa proximidad, ese tiempo a solas, solo iba a alimentar el fuego que ya empezaba a arder, pero no pude negarme. Mi boca dijo, un claro me encantaría. Antes de que mi cerebro pudiera procesarlo, nos pusimos en la cocina. El espacio era pequeño, íntimo. El aroma a ajo y cebolla picada llenaba el aire. Él se movía con una calma sorprendente, sus manos grandes y elegantes, picando verduras con precisión. Yo estaba cortando el pan. Mis manos temblaban ligeramente. ¿Le gusta cocinar? Valeria preguntó sin levantar la vista. Sí, me relaja, respondí, mi voz un poco más aguda de lo normal. ¿A mí? También. Hay algo tan primario en el acto de preparar el alimento, es una forma de dar, de cuidar. Hizo una pausa y luego añadió en voz baja, casi inaudible, de amar quizás. Esa última palabra se quedó suspendida en el aire, densa, palpable. Amar. ¿Estaba hablando de Ricardo? ¿De alguien más? ¿O de lo que estaba sucediendo sutil y peligrosamente entre nosotros? Mi respiración se volvió errática. Sentí sus ojos sobre mí. Levanté la vista y nuestras miradas se encontraron. Esta vez la suya no era solo atenta, era penetrante, deseosa, y lo que vi en ella, el reflejo de mi propio anhelo, me dejó sin aliento. Un silencio se instaló entre nosotros, cargado de todo lo que no se decía. El sonido del cuchillo contra la tabla de cortar. El burbujeo de la olla en la estufa. Todo se volvió secundario. Solo existíamos nosotros dos en esa burbuja tensa. En un momento me estiré para alcanzar una especie que estaba en el estante de arriba. El que estaba a mi lado se ofreció a ayudarme. Déjeme, salto, dijo, y su mano grande cubrió la mía en el estante. Fue un roce breve, accidental, pero mi piel se encendió. Sentí una descarga eléctrica que me recorrió el brazo desde la punta de mis dedos hasta el hombro. Mi corazón se desbocó golpeando contra mis costillas como un pájaro enjaulado. Él no retiró la mano inmediatamente. Sus dedos se demoraron sobre los míos una fracción de segundo más de lo necesario. Y en ese roce sentí una confirmación. No era mí. Él también sentía lo mismo.
La verdad de nuestra conexión, la prohibición de ella se hizo carne en ese instante. Retiramos las manos al mismo tiempo como si nos hubiéramos quemado. Bajé la vista avergonzada, el rubor en mis mejillas ardiendo. Él tosió ligeramente aclarando la garganta. El ambiente se volvió denso, casi irrespirable. El almuerzo fue extraño. Comimos en silencio la mayor parte del tiempo, solo interrumpiéndolo para algún comentario trivial. Cada vez que pensaba en ese roce de manos, en la electricidad que me había recorrido, sentía un nudo en el estómago. ¿La culpa? Sí, la culpa ya estaba ahí instalada, pesada. Pero junto a ella, una emoción nueva, una excitación que me asustaba por su intensidad. Después de comer, don Joaquín dijo que iba a dar un paseo para estirar las piernas. Lo vi salir por la puerta y me sentí extrañamente aliviada, pero al mismo tiempo vacía. La casa volvió a su silencio, pero esta vez era un silencio diferente, un silencio que clamaba por su regreso. Pasé la tarde intentando distraerme, pero era inútil. Mis pensamientos daban vueltas y vueltas como un torbellino. ¿Qué demonios me estaba pasando? ¿Cómo podía sentir esto por el padre de mi esposo? La lógica, la moral. Todo mi mundo se estaba desmoronando a mi alrededor, pero el corazón no entendía de lógicas. Cuando don Joaquín regresó al atardecer, la luz dorada y cálida del sol poniente se filtraba por las ventanas. Estaba en la sala de estar sentada en el sofá fingiendo leer un libro. Lo oí entrar, el sonido de sus pasos, el tintineo de las llaves. Mi pulso se aceleró. ¿Disfrutó el paseo? Pregunté, intentando sonar casual. Mucho. Es un barrio muy agradable. Me gusta la quietud que se respira. Aquí, dijo, y se sentó en el sillón individual frente a mí. El crepitar de la chimenea que habíamos encendido llenaba el silencio. Sí, es tranquilo, respondí, y por un momento me quedé sin palabras. Sentí su mirada sobre mí de nuevo. Levanté la vista. Él me observaba con una intensidad que me hizo tragar saliva. Valeria, dijo, su voz era un murmullo, casi un suspiro. Hay algo en ti, un brillo que creí olvidado en las personas, una profundidad. Mis ojos se abrieron un poco. Don Joaquín, yo... No digas nada, me interrumpió levantando una mano. Solo... escúchame. He vivido mucho, he visto mucho, y sé reconocer la soledad aunque se esconda detrás de una sonrisa. Hice reconocer el anhelo. No pude mirarlo a los ojos. Bajé la vista a mis manos que estaban entrelazadas en mi regazo, temblando ligeramente. Sentí una opresión en el pecho, una mezcla de vergüenza y una extraña liberación. La vida continuó, nos enseña a ser prudentes, a no arriesgarnos, a conformarnos. Pero hay momentos en los que el alma grita, y es en esos gritos donde uno se encuentra de verdad. El aire se volvió más denso, cargado de una electricidad casi dolorosa. Podía sentir el calor de su mirada sobre mí, incluso con los ojos cerrados. Mis sentidos estaban a flor de piel, el olor a leña quemada, el sonido suave del fuego, la sensación del sofá bajo mi cuerpo, todo se amplificaba. Y entonces el punto de quiebre, el clímax que lo cambió todo. Él se levantó del sillón con una lentitud que me torturó la mente. Mis ojos sin querer lo siguieron, caminó hacia mí despacio, cada paso resonando en el silencio. Se detuvo justo frente a mí de pie. Yo seguía sentada en el sofá, mi cabeza ligeramente inclinada hacia atrás para mirarlo. Su sombra me cubría, podía sentir el calor de su cuerpo. Mis ojos se fijaron en sus labios, en la forma en que se movían cuando hablaba, y mi mente gritaba, «No, no, no», mientras mi cuerpo gritaba, «Sí, por favor, sí». Él estiró una mano lentamente. Mi respiración se detuvo, pensé que me iba a tocar el rostro, que iba a acariciarme la mejilla. Mi piel se erizó en anticipación esperando su tacto, pero no lo hizo. Su mano se detuvo a escasos centímetros de mi cara, como si estuviera conteniendo un impulso luchando contra algo invisible.
Sus ojos, esos ojos profundos y sabios, se encontraron con los míos, y en ellos vi un torbellino de emociones. Deseo, ternura, conflicto. Una tristeza infinita era el reflejo de mi propio dilema. Valeria, susurró su voz apenas audible, no sé qué hacer contigo. Y en ese susurro, en esa confesión de vulnerabilidad, sentí que algo dentro de mí se rompió. Las barreras, las defensas que había construido a lo largo de los años, se desmoronaron. No era solo un hombre que sentía algo por mí, era un hombre que me veía, que me entendía, y que estaba tan conflictuado como yo. Mis ojos se llenaron de lágrimas. No eran lágrimas de tristeza ni de alegría, eran lágrimas de una liberación abrumadora. De repente, la verdad era innegable. La conexión era real, más real que cualquier cosa que hubiera sentido en años. Él se inclinó lentamente. Mi corazón golpeaba con una fuerza brutal contra mis costillas. Podía sentir su aliento cálido en mi rostro. Mis párpados se cerraron anticipando el contacto. La tensión era insoportable, deliciosa, aterradora. Y entonces sus labios rozaron mi frente. Un beso casto, suave, lleno de una ternura que me desgarró el alma. No fue en la boca. No fue una declaración de pasión desbordada. Fue un gesto de comprensión. Despedida. Un reconocimiento de lo que no podía ser. Mis ojos se abrieron de golpe. Él se enderezó, su expresión ilegible, sus ojos fijos en los míos. El contacto duró solo una fracción de segundo, pero el eco de ese roce de la electricidad que me recorrió se quedó grabado en cada fibra de mi ser. Luego, sin decir una palabra, sin una sola mirada más, se dio la vuelta y se alejó. Subió las escaleras, sus pasos suaves y medidos, y lo oí entrar en su habitación, la puerta cerrándose con un clic casi inaudible. Me quedé allí en el sofá inmóvil. El calor de su beso todavía vibraba en mi frente. El olor a leña quemada se mezclaba con el aroma sutil de su loción. Mis manos temblaban incontrolablemente. La respiración se me había detenido. Mi mente era un caos. La culpa me golpeó con una fuerza abrumadora. Ricardo, mi esposo, ¿qué había hecho? ¿Qué había permitido que sucediera? No hubo un beso en la boca. No hubo un acto físico de infidelidad. Pero, ¿acaso no había sido una traición mucho más profunda? Una traición del alma. Había deseado a otro hombre, al padre de mi esposo, y él me había deseado a mí. Me levanté del sofá. Mis piernas débiles, como si hubieran perdido toda la fuerza. Caminé hasta la ventana. La oscuridad ya cubría el jardín. Mi reflejo en el cristal me devolvía la mirada. Una mujer con los ojos rojos, las mejillas calientes, el pelo revuelto. Pero no era solo eso. Había algo nuevo en mi mirada. Una chispa, un atisbo de la Valeria que creía perdida. La casa que antes resonaba con mis silencios ahora resonaba con el eco de ese beso en la frente. Un eco que no se iría. Pasé la noche en vela dando vueltas en la cama. Cada vez que cerraba los ojos veía sus ojos, sentía el roce de su mano, el calor de su aliento, el beso en mi frente. Era una tortura. Y al mismo tiempo, una extraña euforia. Esta mañana me desperté con el corazón encogido. Sabía que hoy era el día en que don Joaquín se iría. Lo sabía. Y me dolía. Bajé a la cocina. Él ya estaba allí terminando de empacar su pequeña maleta. No me miró a los ojos. El ambiente era tenso, cargado de todo lo que había pasado la noche anterior. «Buenos días, Valeria», dijo su voz un poco más ronca de lo normal. «Buenos días, don Joaquín», respondí. Mi voz era un murmullo. Se despidió de mí con un apretón de manos. Su mano, la misma que había tocado la mía en la cocina, la misma que se había detenido a centímetros de mi rostro, apretó la mía con una fuerza inusual. Sus ojos se encontraron con los míos por un segundo fugaz, y en esa mirada había una despedida, un lamento y un reconocimiento tácito de todo lo que se había sentido. Y
Luego se fue. La puerta se cerró. La casa volvió a quedar en silencio. Pero este silencio era diferente. Ya no era un silencio vacío. Era un silencio que gritaba. Un silencio que resonaba con la verdad de una mujer que había despertado. Aquí estoy ahora sentada en la sala con el portátil en mi regazo. Ricardo vuelve mañana. Y no sé qué voy a hacer. No sé si puedo volver a la vida de antes, a la mujer dormida que era. Porque ese beso en la frente, ese roce, esa conexión prohibida ha abierto los ojos. Me ha forzado a ver la verdad de mi matrimonio, la verdad de mi propia soledad y la verdad de la mujer que podría ser. La infidelidad. No hubo un acto explícito. No hubo el pecado que la sociedad condena. Pero la traición ya está hecha. En mi alma, en mi corazón, en esos momentos compartidos, en esas miradas, en esos silencios cargados de deseo y comprensión. ¿Y ahora qué hago con esto? Lo entierro de nuevo bajo el peso de la lealtad familiar y el decoro social. ¿O me atrevo a reconocer la autenticidad de lo que he sentido sabiendo que implicaría una demolición total de mi mundo? No tengo respuestas, chicas. Solo tengo el eco de ese silencio y la certeza de que mi vida, la que conocía hasta hace 2 días, ha terminado. Y no sé si tengo el valor de empezar una nueva.